Mike Tyson convirtió el primer asalto en un sitio donde los planes morían rápido. El rival entraba con su estrategia, con su esquina gritando instrucciones, con semanas de preparación encima, con la idea de aguantar los primeros 3 minutos y encontrar el ritmo desde ahí. Y de pronto estaba en la lona mirando al árbitro levantar los dedos. A veces ni siquiera había pelea real, había una campana, 2 intercambios, un golpe limpio y una noche rota antes de que nadie pudiera procesar lo que había pasado. Eso fue Mike Tyson durante buena parte de su carrera, el hombre que hacía del primer asalto un problema sin solución para casi todos los que se atrevían a subir al ring con él. Way outside or way inside. Anywhere else, he's in danger. Desde su debut profesional en 1985 contra Héctor Mercedes, con 18 años y 0 peleas profesionales en el cuerpo, hasta combates posteriores contra tipos como Michael Spinks, que llegó invicto y como campeón lineal del peso pesado, o Henry Tillman, que lo había vencido 2 veces como amateur, o Alex Stewart, Lou Savarez y Clifford Etienne. Tyson arrasó con planes, con tamaños, con experiencia y con nombres que se suponía que iban a complicarle la vida. El primer asalto fue su firma más consistente durante casi 2 décadas. Lo que vas a ver en este video no es una lista de knockouts rápidos, es algo más específico que eso. Vas a entender por qué tantos boxeadores con ventajas reales, con peso extra, con altura, con alcance, con cinturones o con récords invictos, entraron al ring con argumentos válidos y salieron con las mismas preguntas. ¿En qué momento exactamente dejó de funcionar el plan? ¿Cuándo fue el segundo donde todo se rompió? Porque la respuesta casi siempre era la misma. El segundo en que Tyson los tocó por primera vez. Eso es lo que hace que estas peleas sigan siendo imposibles de olvidar. El rival no perdía porque fuera malo. Perdía porque Tyson tenía algo que ningún plan podía anticipar del todo. Un golpe que llegaba antes de que el cerebro pudiera ordenar protección. Y la absoluta convicción de que los primeros 3 minutos eran suficientes para cerrar la noche. Vamos desde el principio. 1 de marzo de 1985. Albany, Nueva York. Mike Tyson tiene 18 años y está haciendo su primera pelea profesional. Su rival es Héctor Mercedes, un tipo que pensó que enfrentarse a un prospecto joven sin historial en el profesionalismo era una oportunidad razonable. Y la lógica tenía sentido. Tyson era nuevo, sin peleas en el profesionalismo, sin reputación construida todavía. Mercedes no estaba mirando a un campeón, estaba mirando a un adolescente debutando. El problema fue que el ring no entiende de lógica. Tyson salió desde la primera campana, sin ningún periodo de observación, directamente encima de Mercedes, cerrando distancia antes de que el rival pudiera acomodarse. Mercedes fue al piso. La carrera profesional de Iron Mike arrancó exactamente como iba a continuar durante los siguientes años. Rápida, violenta y sin ninguna cortesía hacia el primer asalto como zona de calentamiento. Cinco semanas después, Tyson volvió, esta vez contra Trent Singleton. Si alguien pensó que la noche de Mercedes había sido suerte del debutante, Singleton llegó a aclarar esa duda y se fue de la misma manera. Tyson lo mandó a la lona y siguió moviéndose como si la pelea anterior no hubiera terminado todavía. Singleton se unió a Mercedes en ese primer inventario de rivales que descubrieron lo mismo. Que Tyson no tenía paciencia para esperar al segundo asalto cuando ya sabía lo que quería hacer. We're in round 1. Well, we didn't get much of a chance to see Tyson. Touches down. He gets a mandatory 8 under New York State Athletic Commission rules. Ricardo Spain fue el siguiente. 3 peleas, 3 victorias, 2 terminadas antes de que el primer asalto llegara a su fin. Spain entró al ring y Tyson le aplicó el mismo tratamiento. Sin instalarse, sin tantear, sin respetar ningún protocolo de apertura, Spain no llegó a desempacar. El mundo del boxeo empezaba a prestar atención seria a este muchacho de Catskill, que parecía haber decidido que los primeros 3 minutos de una pelea eran todo el tiempo que necesitaba. Y esto solo acaba de empezar.
Mercedes, Singleton y Spain fueron las primeras señales, pero todavía eran nombres sin gran reputación. Lo que viene después es más pesado en todos los sentidos. Tipos con 20 libras de ventaja que creyeron que el tamaño los protegería. Boxeadores con alcance y cap para mantener distancia, campeones mundiales con cinturones reales. Un rival invicto con el título lineal del peso pesado y un medallista olímpico que había vencido a Tyson 2 veces en el pasado. Todos acabaron en la misma pesadilla del primer asalto. Si te está enganchando, dale like y suscríbete, porque ahora empieza la parte más salvaje. Michael Johnson llegó con algo que en el peso pesado suele comprar tiempo: masa. Tenía alrededor de 23 libras más que Tyson. En la división más pesada del boxeo, 23 libras no son un detalle menor. Son músculo, estructura, inercia, la sensación de que cuando te golpeen tendrás más cuerpo para absorberlo y responder. Johnson entró con esa lógica y tampoco era una lógica absurda. El problema fue que el peso no te protege si no puedes reaccionar antes de que llegue el primer impacto real. 39 segundos después de la primera campana, Johnson estaba en la lona mirando el techo del ring. Tyson lo había encontrado con una mano que llegó antes de que el cerebro de Johnson pudiera ordenar defensa. Y las 23 libras de ventaja no sirvieron de nada cuando las piernas ya no respondían. Eso era lo que hacía peligrosa la trampa del primer asalto con Tyson. El tamaño ayuda si tienes tiempo de usarlo. Tyson no daba ese tiempo. Left jab, right to the heart. I'm glad you pointed it out because down he goes, the left hook. Donnie Long entró al ring con la actitud de alguien que había analizado las peleas anteriores de Tyson y había concluido que podía sobrevivir. Esa confianza duró aproximadamente 15 segundos. Tyson lo derribó, Long se levantó, Tyson lo derribó de nuevo y la pelea terminó con Long habiendo descubierto la diferencia entre tener confianza y tener razón. Ya iban 5 victorias terminadas en el primer asalto en sus primeras 8 peleas profesionales. Esto dejó de ser una racha y empezó a ser una forma de operar. That was quick. Tyson putting him down here early in the first fight. Cappuccino looking on closer. Left hand again. Well, he nearly sent Long out of the ring. Robert Coley tenía ventajas físicas sobre Tyson. Más altura, más peso. En papel, el tipo de rival que puede hacer incómodo a un boxeador que trabaja desde adentro y necesita cerrar distancia. Pero Tyson había demostrado ya varias veces que las ventajas físicas en papel y las ventajas físicas funcionales dentro del ring eran dos cosas completamente distintas en cuanto él entraba en rango. Coley cayó en el primer asalto. 7 knockouts en el primer round en 10 peleas. El mundo del boxeo no podía seguir mirando para otro lado. Sterling Benjamin llegó con un plan que tenía lógica básica de boxeo: jab, distancia, mantener al rival fuera de rango, hacer fea la pelea. Es la estrategia clásica para neutralizar a un destructor que trabaja a distancia corta, y Benjamin intentó ejecutarla. Por un instante pareció que tenía la dirección correcta. Entonces Tyson descifró el patrón, encontró el ángulo y cerró la discusión. El jab de Benjamin le compró unos segundos, solo unos segundos. Y la pelea número 11 de Tyson terminó igual que las anteriores, sin que el segundo asalto llegara a tener ninguna relevancia para nadie en el arena. 13 de noviembre de 1985, Eddie Richardson tenía una idea sobre cómo manejar a Tyson. Usar el jab como escudo, mantener la distancia, no dejar que el joven de Catskill se instalara en el rango donde era más peligroso. Era una estrategia con fundamento técnico real. Richardson no era un improvisado, sabía lo que Tyson hacía y llegó con un planteamiento concreto para neutralizarlo. El problema fue que Tyson tampoco era un improvisado. Absorbió el jab el tiempo necesario para leer el patrón. Encontró el momento en que Richardson necesitaba resetear. Entró en ese hueco y cerró la pelea. Richardson salió del ring probablemente preguntándose en qué segundo exactamente había fallado todo.
La respuesta más honesta era que el margen de error contra Tyson era tan pequeño que cualquier pausa, cualquier momento de transición entre un jab y el siguiente era suficiente para que la noche terminara. Tres semanas después llegó Sammy Scaff, programado para 10 asaltos contra el adolescente más peligroso del planeta. 10 asaltos que nadie llegó a ver porque desde los primeros intercambios la nariz de Scaff empezó a sangrar. El castigo se fue acumulando con cada segundo que pasaba. Y la cara de Scaff estaba en malas condiciones antes de que alguien en la arena hubiera pensado en el segundo round. Lo que hacía especialmente impactante esa noche era la precisión de Tyson. No tiraba golpes locos, no desperdigaba energía en combinaciones sin destino. Los aterrizaba con dirección, con economía, con la sangre fría de alguien que sabe exactamente qué quiere hacer y cuándo hacerlo. Scaff recibió golpes al cuerpo, ganchos, rectas limpias, y la sangre que caía de su nariz era el mensaje más claro que Tyson podía mandar al resto de la división. Cualquiera que subiera al ring después de esa noche sabía con exactitud lo que encontraría si Tyson decidía ir a fondo desde el inicio. Throw wild punches, Sam. Big left hook. And there is Scaff down. 7. This one's over. 9. This one is over. It's all over. He tried to make it. Sammy Scaff tried. 27 de diciembre de 1985. Charlotte, Carolina del Norte. Mark Young prometió antes de la pelea que no iba a retroceder y cumplió su palabra. Salió desde la primera campana tirando golpes, buscando el intercambio, queriendo demostrar que la estrategia de presionar primero podía cambiar la dinámica contra Tyson. La idea era que si Young llegaba primero, Tyson tendría que defenderse en lugar de atacar. Tyson respondió con su versión del mismo argumento, que era más convincente. Young recibió lo que buscaba, una pelea sin retroceso, solo que la versión que terminó en el piso fue la de él. La agresividad de Young duró lo que tardó Tyson en encontrar el ángulo correcto, y cuando lo encontró, la noche se acabó con la misma rapidez de siempre. Mark Young out of Charlotte, North Carolina, comes out swinging. That jab pushed him back. But Mike Tyson is absolutely awesome. Just sit back and watch. David Jacob tenía altura sobre Tyson. Una diferencia de estatura que, en teoría, podía darle ventaja de alcance, de ángulo, de posición para trabajar desde arriba y mantener al rival a distancia. En teoría, la altura era un argumento. Tyson convirtió a Jaco en blanco desde la primera campana, lo derribó repetidamente y una derecha corta y precisa rompió cada vez la distancia que Jaco intentaba mantener. Jaco descubrió que la altura ayuda cuando el rival respeta el rango. Tyson nunca respetaba rangos, los cerraba. 13 de junio de 1986, Reggie Gross tenía reputación de atacante. Su estilo era entrar primero, tirar desde el inicio, imponer su ritmo antes de que el rival pudiera instalarse. Era un perfil de boxeador que complicaba a mucha gente porque no dejaba que la pelea se asentara en términos cómodos para el otro. Gross no era el tipo de boxeador que llegaba solo a sobrevivir, llegaba a dominar. Lo que Gross no calculó bien fue que esa estrategia, que funcionaba perfectamente contra casi cualquier otro rival, contra Tyson se convertía en otra forma de entrar en la misma trampa. Si presionabas, Tyson te dejaba presionar justo hasta el momento en que encontraba el hueco en tu agresividad. Y cuando lo encontraba, el resultado era idéntico al de todos los demás. Gross tiró sus bombas, fue fiel a su reputación y en el instante en que hizo una pausa para reorientarse, Tyson explotó con una combinación que cerró la discusión. El árbitro contó. Gross había intentado exactamente lo contrario de lo que habían intentado los rivales anteriores, y el resultado fue el mismo. Eso era lo que hacía que el primer asalto contra Tyson fuera un problema sin salida obvia. Atacar primero tampoco era la solución. William Hosea subió al ring con un objetivo modesto y concreto: llevar a Tyson más allá del primer asalto. No necesariamente ganar,
No necesariamente dominar la pelea, solo demostrar que era posible sobrevivir los primeros 3 minutos contra alguien que había terminado las últimas 22 peleas en el mismo punto. O sea, había estudiado lo que Tyson hacía y pensó que con cuidado y movimiento podía ser diferente. Tyson respondió de la misma manera que había respondido a todos los planteamientos anteriores. Encontró el ángulo en cuanto Osea le dio un segundo de apertura y lo mandó a la lona antes de que el primer round terminara. El primer asalto seguía siendo el filtro y Osea no pasó el filtro, igual que los 22 anteriores. 22 wins to date, 13 inside the first 3 minutes, and he's in some of his earlier fights. Hay apellidos en el boxeo que pesan antes de que suene la primera campana. Frazier es uno de ellos. Marvis Frazier era hijo de Smoking Joe, uno de los pesos pesados más respetados y más temidos de la historia. El hombre que tuvo 3 de las peleas más brutales que el deporte recuerda contra Muhammad Ali. El boxeador que bajó a Ali de una piña en el 15º asalto de su primera pelea. Joe Frazier era parte del ADN del peso pesado de la misma manera que Ali o Foreman. Y Marvis llevaba ese apellido al ring contra Tyson. El problema era que el apellido no amortiguaba los supercuts. Marvis era un boxeador real, con habilidades reales, con experiencia acumulada, con entrenamiento serio. Pero cuando Tyson lo encontró con un uppercut en el primer asalto, la historia familiar no entró en la ecuación. Marvis fue a la lona. El árbitro Jack Cortés revisó la situación y determinó que la pelea no podía continuar. El combate no llegó a durar 30 segundos. Fue una de las imágenes más brutales de esa etapa de Tyson. Un uppercut que borró el plan de Marvis antes de que pudiera ejecutar nada. Y el árbitro interviniendo para que la historia no terminara peor de lo que ya había terminado. Tyson no estaba haciendo una declaración sobre Joe Frazier ni sobre su legado. Estaba demostrando que el peso de un apellido histórico no transfería protección dentro del ring. El primer asalto era el mismo problema para todos, con apellido histórico o sin él. Junio de 1988, Atlantic City. Esta es la noche grande, la más grande que Tyson había tenido hasta ese momento en su carrera. Michael Spinks llega al ring con un récord invicto, con el título lineal del peso pesado, con la reputación de ser uno de los mejores pesos pesados del planeta, con una victoria sobre Larry Holmes que le había dado reconocimiento como el campeón real de la división sin asteriscos. Spinks había construido una de las carreras más sólidas del boxeo de esa época. Era mayor que Tyson, más experimentado, con más peleas de alto nivel en su historial. En términos de credenciales puras, tenía argumentos que Tyson todavía estaba construyendo. La pelea era tratada por el mundo del boxeo como un examen definitivo. ¿Podía Tyson, con todo su poder y su capacidad de terminar peleas rápido, manejar a alguien con el nivel real de Spinks? ¿O el primer asalto como zona de destrucción era algo que funcionaba contra rivales de segundo nivel, pero que un campeón de verdad podía manejar? Spinks era el test más duro que Tyson había enfrentado, y las apuestas lo reflejaban. Spinks entró, sonó la campana, y Tyson actuó exactamente igual que contra todos los anteriores. Sin pausas, sin conceder ningún periodo de adaptación, sin ningún respeto hacia el historial del rival. Spinks intentó mantenerlo con el jab, intentó controlar la distancia, intentó que la pelea tuviera el ritmo que él necesitaba para que sus habilidades pudieran entrar en juego. Tyson ignoró todo eso, siguió presionando y encontró el hueco. Spinks fue a la lona, se levantó. Tyson lo encontró de nuevo. Spinks fue a la lona por segunda vez. El árbitro terminó el combate. Una de las carreras invictas más impresionantes del boxeo terminó en el primer asalto de la pelea más importante de Tyson hasta esa fecha. La pregunta que el mundo del boxeo había hecho antes de la campana inicial quedó respondida en menos de 2 minutos de pelea real. El primer round era el mismo problema para todos, sin importar el récord, sin importar el cinturón, sin importar que Spinks hubiera construido años de credenciales en la división más pesada del deporte. Tyson los convirtió en decoración antes de que alguien en Atlantic City pudiera terminar de acomodarse en su asiento. Esta noche marcó el punto más alto de esa versión de Tyson. El mundo del boxeo acababa de ver a su boxeador más peligroso destruir al mejor rival que había enfrentado hasta entonces y hacerlo en el mismo asalto de siempre, el primer round.
La firma seguía intacta y ahora tenía el nombre de Michael Spinks grabado en ella. Dressed in his white trunks with the black trim, the white shoes, and we're just about ready to go. This is round one, we're just underway. Spinks not able to hold him off so far with the jab. 21 de julio de 1989, Atlantic City. Carl Williams era un peso pesado con altura real, con alcance que le daba ventaja de rango contra la mayoría de sus rivales y con un jab que era genuinamente efectivo para mantener a distancia a boxeadores que necesitaban trabajar cerca. Su apodo era The Truth y la verdad era que Williams tenía herramientas técnicas reales para hacer incómoda la pelea si lograba mantener el rango que necesitaba. El plan era claro. Jab, distancia, mover a Tyson de un lado al otro, no dejar que se instalara en su zona de mayor peligro. Era una estrategia con fundamento técnico y Williams la ejecutó durante los primeros segundos con algo de efectividad. El jab funcionó, mantuvo a Tyson fuera del rango ideal durante un momento. El problema era que Tyson no estaba buscando intercambios desde lejos. Estaba leyendo el patrón del jab, midiendo el ritmo de Williams, esperando el instante en que el rival necesitaría resetear su posición. Cuando ese instante apareció, Tyson entró. El jab de Williams ya no estaba en la ecuación. La pelea terminó en el primer asalto. Williams había tenido la estrategia correcta para otros rivales. Contra Tyson, el margen de error era tan estrecho que un solo instante de apertura era suficiente para que todo se acabara. Because both men are just throwing punches. In fact, Williams here can select the fight. 9 de febrero de 1990, Tokio. Buster Douglas hace algo que el mundo del boxeo no tenía en sus cálculos. Noquea a Mike Tyson en el 10º asalto. El hombre que había convertido el primer round en una zona de demolición durante toda su carrera profesional. El boxeador que había destruido a rivales invictos y campeones en menos de 3 minutos. Termina en el piso del Tokyo Dome mirando hacia arriba, mientras el mundo del boxeo intenta procesar lo que acaba de ver. Es el momento más impactante de la división en años y deja una pregunta enorme flotando sobre Tyson. ¿Era la firma del primer asalto algo que todavía existía? ¿O Douglas había cambiado esa historia para siempre? La respuesta llegó en forma de Henry Tillman, medallista de oro olímpico en Los Ángeles 1984. Un boxeador que había vencido a Tyson 2 veces en la etapa amateur, cuando ambos competían por un lugar en la delegación olímpica de Estados Unidos. Tyson no había olvidado esas derrotas. Tillman era una deuda que llevaba años esperando la fecha correcta para cobrarse. Tyson salió al ring con una agresividad que no necesitaba traducción. Tillman intentó moverse, intentó usar las habilidades que le habían dado ventaja en el pasado. Intentó que la pelea tuviera algo del ritmo de esos enfrentamientos amateur de años atrás. La diferencia era que esto era el profesionalismo de 1990, con un Tyson que, aunque había perdido ante Douglas, seguía siendo uno de los golpeadores más peligrosos del mundo cuando estaba motivado. El gancho de izquierda encontró a Tillman, la derecha llegó después. Tillman fue a la lona y el árbitro no necesitó contar mucho para determinar que la pelea había terminado. Primer asalto. La deuda estaba pagada y la firma de Tyson seguía viva después de Douglas. Solid right hand by Tyson to the body. Tillman missed with an overhand right. 6 meses después de Tillman, Alex Stewart era un caso diferente a la mayoría de los rivales anteriores de Tyson. Stewart tenía poder propio, genuino, del tipo que hacía a los entrenadores planificar más de un escenario antes de mandar a un boxeador al ring contra él. Era un peso pesado grande que no llegaba a sobrevivir, llegaba a pelear, a intercambiar, a demostrar que el poder de Tyson no era el único en esa habitación esa noche. La idea de Stewart era seguir tirando golpes sin parar. No dejar de moverse hacia adelante, porque su esquina sabía que detenerse contra Tyson era la sentencia de muerte. Durante un tiempo, la idea tuvo algo de fundamento. Stewart conectó, demostró agresividad real, mostró que no era un boxeador que llegaba a aguantar. El problema fue que Tyson también estaba conectando, y cuando Tyson conectaba con Stewart, las piernas del rival se volvían poco confiables. Tyson lo derribó. Stewart se levantó. Tyson lo derribó de nuevo.
La regla de las 3 caídas estaba en efecto esa noche. La tercera llegó. La pelea terminó en el primer asalto. Stewart había intentado exactamente lo correcto para su perfil y sus habilidades, con coraje real y poder real, y no había sido suficiente. Tyson, incluso después de Douglas, seguía siendo capaz de cerrar noches antes de que el segundo round llegara a tener relevancia para nadie. Septiembre de 1996, Las Vegas. Tyson sale de prisión y el mundo del boxeo lo mira con esa mezcla de curiosidad y expectativa que rodea siempre a las grandes vueltas. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cuánto Tyson quedaba después de los años que habían pasado? Bruce Seldon era el campeón WBA del peso pesado, el hombre que tenía el cinturón y tenía que responder esa pregunta frente a millones de personas mirando. Seldon llegó al ring como campeón, con las credenciales que eso implica. Lo que no tenía era una solución para los primeros minutos contra Tyson. La pelea terminó en el primer asalto. Tyson recuperó un cinturón mundial en su primera pelea importante después de prisión, y lo hizo de la manera de siempre. Rápido, sin ceremonias, con el primer round como zona de cierre. El reinado de Seldon como campeón terminó antes de que la noche hubiera tenido tiempo de desarrollarse en ninguna dirección. Glasgow, Escocia. Una noche fría, una multitud hostil al visitante americano y Lou Savarese esperando al otro lado del ring. Savarese medía más de 1,90 m. Tenía 20 knockouts en el primer asalto en su propia carrera. Era un peso pesado con volumen real y experiencia acumulada. El primer puño que Tyson lanzó llegó como una patada de caballo. Savarese fue a la lona casi de inmediato. El árbitro intentó intervenir. Tyson siguió atacando mientras el árbitro trataba de separar los cuerpos. La situación se volvió caótica por unos segundos. Era un Tyson más viejo, más irregular en su control emocional después del nocaute, pero con el mismo instinto de cerrar noches temprano que había tenido desde la primera pelea en Albany. La diferencia con los años de gloria era la impredictibilidad del momento posterior al golpe definitivo, pero el golpe definitivo llegó en el mismo lugar de siempre. Febrero de 2003, Memphis, Tennessee. Clifford Etienne frente a Mike Tyson. La última victoria profesional de Iron Mike. Para ese momento, Tyson tenía 36 años. Cargaba el peso de una carrera entera, de todo lo que había vivido dentro y fuera del ring durante casi 2 décadas. Era más grande, más pesado, más difícil de predecir en su preparación, pero el poder es siempre lo último que abandona a un boxeador con poder natural, y Tyson todavía lo tenía. Etienne y Tyson se midieron desde la distancia en los primeros segundos. Etienne extendió una mano, Tyson ya estaba encima de él con la velocidad que todavía conservaba, y una derecha brutal llegó al objetivo. Etienne fue a la lona, la pelea terminó. Primer asalto. Con 36 años, después de todo lo que había pasado, Tyson cerró su última victoria profesional de la misma manera que había cerrado la primera, 18 años antes, contra Héctor Mercedes en Albany. El primer round seguía siendo su firma más consistente, desde el primer día hasta el último. And time is called now. Bill and the referee Bill Clancy able to separate the two. Good instructions given by the ref in the early going. Lo que hace que esta historia sea algo más que una colección de knockouts rápidos es lo que ocurría en la cabeza de esos rivales antes de entrar al ring. Cada uno de ellos tenía una razón para creer que podía durar. Uno tenía 23 libras de ventaja y pensó que el tamaño lo protegería. Otro tenía un jab de calidad y pensó que la distancia sería suficiente. Otro tenía el apellido más pesado del peso pesado en la tarjeta de presentación. Otro llegó con un récord invicto y el título lineal de la división. Otro había vencido a Tyson 2 veces en el pasado. Y todos, con argumentos distintos y reputaciones distintas, se chocaron con lo mismo en el primer asalto. Porque saber que Tyson era peligroso en el primer round y tener la solución para ese peligro eran dos cosas completamente distintas.
Williams sabía que necesitaba el jab, lo usó y funcionó durante unos segundos. Spinks sabía que necesitaba controlar la distancia, lo intentó y Tyson la cerró de todas formas. Gross sabía que necesitaba atacar primero para no quedar expuesto. Atacó primero y encontró el mismo hueco que todos los demás. El conocimiento del problema no transfería automáticamente la solución, y esa era la trampa más brutal que Tyson construyó con el tiempo. Desde 18 años en Albany hasta 36 en Memphis, Tyson mantuvo ese filo en el primer asalto durante casi 2 décadas. Los contextos cambiaron, los rivales cambiaron. El propio Tyson cambió en muchos sentidos a lo largo de ese tiempo. Pero la campana inicial seguía siendo el momento donde la diferencia entre lo que el rival había planeado y lo que Tyson tenía en mente se hacía visible de la manera más brutal posible. El rival todavía estaba intentando entrar en ritmo, cuando Tyson ya estaba cerrando la noche. Eso es lo que convierte estas peleas en algo que sigue siendo imposible de ignorar décadas después. El primer asalto contra Mike Tyson no era el comienzo de una pelea larga. Para 22 boxeadores que subieron al ring con planes, con tamaños, con nombres y con credenciales, fue la pelea completa. 3 minutos que se convirtieron en pesadilla antes de que nadie pudiera hacer nada al respecto. Si esta historia te enganchó, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios cuál de estos primeros asaltos te parece el más brutal, porque entre Spinks, Frazier y Tillman siempre hay debate y quiero saber dónde te pones tú. Nos vemos en el próximo video.